Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a charlar sobre validar nuestra propia experiencia, lo que nos sucede luego de tener una experiencia espiritual. Cuando comenzamos a pensar, ¿habrá sido real? ¿Realmente habré tenido una experiencia espiritual? Te invito a quedarte y reflexionar conmigo. Seguramente a lo largo de toda tu vida, en algún momento vas a vivir una experiencia espiritual. Quizás ya la viviste o estás por vivirla. Una de las cosas que puede sucedernos es que no validemos esas experiencias que vivimos. Las podemos llegar a negar, hasta olvidar a veces. ¿Y qué es lo que nos pasa? Nos pasa que no es lo más común para todos nosotros el tener experiencias espirituales, sino que estamos más conectados con todo lo que sucede en esta tercera dimensión. Una de las razones por las cuales podemos llegar a no validar nuestra experiencia es porque quizás en nuestra familia no se ha hablado sobre este tipo de experiencias o no se avala al mundo espiritual. Quizás personas importantes para nosotros que tomamos quizás como autoridades o personas que admiramos no validan al mundo espiritual. Entonces lo más común es que nosotros conozcamos al mundo a través de los ojos de estas personas que quizás son los que nos han educado. Luego, cuando vivimos una experiencia espiritual, podemos llegar a sentirnos confundidos en cuanto a si creer o no en esa experiencia, porque venimos educados de otro modo, venimos educados para creer en lo que podemos ver con nuestros ojos físicos, en lo que podemos tocar con nuestras manos. Entonces no fuimos educados quizás por nuestros padres, por las personas que se han hecho cargo de nosotros, o mismo por la sociedad, para creer en que el mundo espiritual es real, tan real o más real que este mundo que vemos en esta tercera dimensión. Entonces, una de las razones que nos puede llevar a no validar nuestra experiencia es la de no haber sido educados bajo la creencia de que realmente existe el mundo espiritual, estar rodeados por personas que no lo validan, que no creen en eso o que no hablan de eso. Quizás ni siquiera en tu familia se ha hablado sobre temas espirituales y de pronto vos apareces teniendo experiencias espirituales y quizás seas la persona que en tu familia les ayude a todos a abrir la conciencia, a quitar el velo delante de los ojos. Podés ser esa persona, la que cambie el rumbo de las creencias en la familia. Entonces, una de las cosas que nos puede pasar es esta, que no validamos nuestra experiencia por esta causa. Y una de las cosas que sucede es que nos vemos divididos entre quizás nuestras emociones, en donde realmente sentimos que eso que vivimos fue real, sentimos emociones muy reales, realmente sentimos esa experiencia tan real como las experiencias que vivimos diariamente en nuestra vida, pero de pronto intervienen nuestros pensamientos, nuestra mente entra como muy protagonista de opinar sobre esa experiencia que hemos vivido, entonces nos vemos como así, divididos, de pronto sentimos como que realmente fue real, pero nuestros pensamientos nos dicen que no, y en esos pensamientos intervienen aquellas creencias de otros, entonces tu mente puede llegar a entrar como protagonista con estas creencias que en un punto quizás vos pensás que son propias, pero en realidad son heredadas, las has como adoptado de algún modo de otros, de la cultura o de otras personas cercanas de tu familia o amistades, gente que querés, que de pronto cree distinto a lo que vos estás sintiendo. Entonces ahí es donde se dividen estas emociones, estas percepciones con esos pensamientos. Tu mente empieza a generar confusiones y hasta quizás recreas esa experiencia espiritual de una manera confusa, empezás como a olvidarla, se empieza como a perder ese contenido y vas poniendo toda tu atención en la realidad de la tercera dimensión, no más allá de esa. Entonces es posible que tengas experiencias espirituales, pero que vos sientas que te conectás y te desconectás de este mundo espiritual que estás percibiendo, porque no le estás brindando el espacio. Quizás por miedo a que se caigan todas esas creencias con las que fuiste educado, quizás por miedo a cuánto puede llegar a cambiar tu vida, tus vínculos,
a partir de que vos valides esa experiencia, a que vos empieces a hablar sobre esas experiencias, porque, a ver, las experiencias nos transforman la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que vemos nuestra propia vida, la forma en la que pensamos, sentimos, el estado de todo nuestro ser. Por lo tanto, vamos a intervenir en conversaciones de una manera diferente a la que interveníamos antes. De una manera nos vamos a sentir más expuestos porque de pronto vamos a estar quizás diciendo algo que la otra persona no está acostumbrada a que nosotros digamos. Quizás no vamos a estar de acuerdo con ciertas cosas que en otro momento sí estábamos de acuerdo. Entonces lo que se va a empezar a generar es un cambio, una transformación en nuestros vínculos. Y podemos llegar a tener miedo de eso. Por lo tanto, nos quedamos en ese lugar en donde no validamos nuestra experiencia, donde siquiera hablamos de ella, donde tratamos de ser aquel personaje que estábamos siendo antes de tener esas experiencias. Nos resguardamos en ese personaje, en esa personalidad que habíamos construido y no nos animamos a ir más allá, a quebrar esa personalidad y de alguna manera entrar en contacto con todo esto que también estamos sintiendo y percibiendo para permitirle que nos transforme, que evolucionemos. Y la transformación que vamos a vivir es una evolución de nuestro propio ser. Por lo tanto, lo más normal es que nosotros realmente cambiemos nuestra personalidad, que no sea, digamos, un esfuerzo por cambiar actitudes, sino que realmente se impacte toda nuestra persona, y que comencemos a ser una persona más evolucionada, un humano más evolucionado. Es posible que seas una persona sumamente sensible, altamente sensitiva, que te lideren las emociones y que te sucedan este tipo de situaciones, que no puedas validar tu experiencia porque te veas como con todas estas energías que estén interviniendo, ya sea culturales, las creencias, ¿no? Culturales, sociales, ¿no? O sea, de las personas que te rodean. Entonces, de pronto, sos una persona sumamente sensible, sumamente emocional, te lideran las emociones, pero entra como protagonista, liderando por momentos, tu mente generando que no valides tu experiencia. Es importante revisar la valoración propia, el amor propio. ¿Qué es lo que vos crees de vos mismo? ¿Cómo vos percibís al mundo? Estar en contacto con tus propias experiencias es estar en contacto no solamente con tus experiencias espirituales, sino también con las experiencias que vos tenés día a día, cómo vos experimentás la vida, cómo vos sentís la vida, cómo son tus propias emociones, tus propios pensamientos. A veces nos vemos empapados de estas creencias que son de otros, o culturales, digamos, pero las aplicamos a otras cosas de nuestra vida, no solamente a las experiencias espirituales. Pero de pronto cuando hablamos de experiencia espiritual, estamos hablando de algo que quizás a veces en algunas familias es tabú, es un tema del que no se habla. Te invito a que revises también cómo vos percibís la vida más allá de las experiencias espirituales y cómo te percibís a vos mismo, cómo crees que vos sos, quién sos, desde tu propia mirada, desde tu propia emoción, desde tu percepción. ¿Quién sos? Trata de encontrarte a vos mismo, trabajar el amor propio también, para poder comenzar a hacer este proceso de validar tu experiencia, porque es tu experiencia, justamente se titula Validar tu experiencia, porque justamente es tu propia experiencia, no es la experiencia del otro, es tuya. Entonces trata de volver a vos, de percibir tu experiencia desde tu propia mirada, desde tu mirada interior. ¿Y cuál es el camino para poder validar nuestra experiencia cuando nos sucede este ejemplo que estoy dando o algo de todo esto que estoy explicando? Si te sucede algo de todo esto, la mejor forma desde mi punto de vista es la misma experiencia espiritual. Cuanto más te abras al mundo espiritual, por ejemplo, en vez de escaparte de meditar, cuanto más trates de meditar, más vas a estar en contacto con el mundo espiritual. Y es donde te vas a encontrar a vos mismo y donde de pronto te vas a independizar de aquellas creencias que no son propias. Y donde te vas a encontrar, más que con pensamientos, te vas a encontrar con emociones. Y esas emociones van a transformar a tus pensamientos,
vas a permitir que tus pensamientos evolucionen a partir de tus emociones y de tus experiencias espirituales. Es de alguna forma el tener la experiencia espiritual la que va a ayudarte a validarla, porque cuanto más te conectas con el mundo espiritual, más te alejas de tu propia mente, te alejas del ego, te alejas de las creencias sociales, te alejas de lo que piensan las personas que te rodean. Es como que empezás a conectar con fibras aún más profundas, con verdades mucho más íntimas, vamos a decirle, que de alguna manera te van a hacer clic, te van a ayudar a poder entrar en contacto con la energía del amor incondicional, en donde ya no está más esto de yo no creo, yo no estoy de acuerdo, o esto me parece que está mal, o estás equivocado. Cuando hagas contacto con la energía del amor incondicional, es como que te va a hacer un clic interior que va a sembrar como una base emocional que de alguna manera va a transformar todos esos pensamientos, derribará a aquellos que estén muy alejados de la verdad, de este amor incondicional. Y cuando nos conectamos con el amor incondicional, nos conectamos con un propósito no solamente individual, sino colectivo. De alguna forma es como que comenzamos a entrar en contacto con el sentido de la existencia misma. Nos conectamos con la energía y la verdad de que realmente somos todos uno. Con esta energía de que somos todos uno, entonces nos vamos a sentir de alguna manera como conectados con todos, con aquellos que piensan diferente también, con aquellos que quizás nos van a juzgar también. Somos todos uno realmente. Es algo que solamente lo podemos como validar a través del sentirlo, a través de la experiencia, de ese sentimiento único que tiene el darnos cuenta, el sentirnos uno. Y en ese momento ya no nos separamos de aquel otro, ya ni siquiera entramos en discusión con ese otro que piensa diferente y que quizás no está pudiendo validar al mundo espiritual por cualquier razón, pero que no lo está pudiendo validar. En vez de entrar en discusión sobre tus experiencias espirituales y que sí las estás validando y que el otro está equivocado, vas a poder empatizar con ese otro, entender por qué el otro no está pudiendo validar al mundo espiritual y lo vas a ver al otro como parte de vos mismo. Entonces va a comenzar este fluir de abrirte a la experiencia espiritual, de validarla porque la vas a ver como algo natural a todos los seres. Ya no lo vas a ver como algo exclusivo, que de pronto es imposible que te suceda a vos porque es algo muy exclusivo que le sucede a algunos. Te vas a dar cuenta que todos los que realmente estamos abiertos a tener una experiencia espiritual, al mundo espiritual, desde nuestra humildad, desde nuestro amor, desde la entrega real, entonces vamos a ser siempre bienvenidos a vivir esa experiencia, que es más que nada entrar en contacto con nuestro hogar. Todos somos bienvenidos a nuestro hogar, nadie nos va a cerrar la puerta, solamente nosotros mismos podemos cerrar esas puertas, que son nuestras propias limitaciones para poder entrar en contacto, que muchas veces las generamos porque realmente no estamos listos. Entonces, cuando entramos en contacto con el mundo espiritual, entramos en contacto, fluimos con el amor incondicional, también fluimos con la humildad. Y al fluir con la humildad, es como que reconocemos, tenemos la capacidad de reconocer aún más nuestro ego, de reconocer mucho más nuestra imaginación y de poder discernir entre lo que es una experiencia espiritual, natural, real que hemos vivido y donde realmente intervinieron otras energías, como por ejemplo nuestra imaginación o nuestro ego, que a veces también puede llevar a algunas personas a desear tanto vivir una experiencia espiritual que la recrean, la imaginan o la misma experiencia espiritual tiene como una mezcla de contenidos. Pero cuando estés realmente en contacto con el mundo espiritual, todo eso también se va a caer, así como el velo de los ojos. Todo eso se cae. Vas a practicar la espiritualidad en tu vida diaria, la vas a aplicar a todo, porque como te decía antes, cuando uno realmente entra en contacto con el mundo espiritual, no es que eso es solamente esa experiencia de ese momento, sino que uno experimenta la vida acá en la tierra como humano,
de manera espiritual. Esa es, para mí, la verdadera transformación. Sería súper lindo que cuando nos conectamos con el mundo espiritual y generamos esta transformación en donde validamos nuestra experiencia espiritual, validamos que otros también tengan esta experiencia espiritual, porque somos todos seres espirituales, todos tenemos la capacidad de reconectarnos con nuestro hogar. Entonces, si somos padres o si estamos a cargo de niños, sería lindísimo que de alguna forma podamos integrar esta educación espiritual, validando el mundo espiritual, sin generar que los niños se desconecten de esta tercera dimensión donde eligieron encarnar, eligieron estar en este planeta Tierra, pero sería bueno que integren también esta mirada espiritual, que en realidad les diría que todos nacemos con esta mirada abierta, pero que luego la vamos de alguna manera cerrando, porque tenemos que aprender cómo ser seres humanos, que está perfecto, no es que tenemos que estar, digamos, viviendo acá en la Tierra súper conectados con el mundo espiritual y desconectados de la Tierra. Por algo elegimos estar acá. Pero el verdadero equilibrio es cuando integramos estas dos miradas. Entonces sería muy lindo también integrarlo en nuestro hogar, con nuestros hijos, con los niños que tengamos a cargo, porque de alguna manera ellos también ahí van a poder validar sus propias experiencias, que muchos, si no todos los niños, las tienen en algún momento de su niñez. Entonces es importante también como adultos aprender a validar nuestra experiencia para dar el ejemplo a otros y que validen su propia experiencia de manera equilibrada, ¿no? Como les decía antes. Y a veces nos pasa que validamos la experiencia de otro, pero que no validamos la propia. O sea, me mantengo en este tema de no valido mi experiencia. A veces no validamos nuestra experiencia ni la de nadie, pero a veces no validamos nuestra experiencia, pero sí validamos la de otra persona. Y de pronto es como que nosotros, ahí les diría que tiene mucho que ver con el tema de la mirada que nosotros tenemos de nosotros mismos, nuestra autoestima, la valoración propia, el amor que nos tenemos, o sea, esta mirada que tenemos sobre nosotros mismos, la inseguridad que podemos llegar a tener y que aplica a otros temas de nuestra vida y que después, cuando vamos a tener una experiencia espiritual, obviamente la aplicamos ahí también. Y muchas veces pasa que esperamos que otro, ese otro al que sí le validamos su experiencia espiritual, valide la nuestra. Y eso, a ver, no está bueno porque de alguna manera estamos reforzando aún más esta inseguridad para con nosotros mismos, con nuestra propia experiencia. Y también quizás tenemos cuestionamientos existenciales extremos, porque llevamos esa inseguridad hacia el extremo. Ahí hay una energía que equilibrar, como les decía antes, para mí también se equilibra teniendo más experiencias espirituales, o sea, meditando más, dándole más lugar a esa conexión, a ese encuentro con el mundo espiritual. Entonces así, de alguna manera, se van a ir limpiando naturalmente estas inseguridades, esas barreras que estamos poniendo. Vamos a hablar sobre cuando podemos validar nuestra experiencia. No tenemos un problema para validarla, pero no podemos validar la experiencia del otro. Nos vemos limitados por nuestras propias creencias, nuestra mente entra como protagonista y no lo validamos. De alguna manera lo minimizamos, quizás. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, ahí está interviniendo el amor propio, la valoración propia, porque por más de que quizás esas actitudes estén ligadas con una, vamos a decirle como, con una actitud de alguien que realmente se ama mucho a sí mismo, desde mi experiencia es lo contrario. Esta actitud, desde mi experiencia, está más conectada con la falta de seguridad en sí mismo, la falta de amor propio, y eso genera cierta debilidad para poder validar la experiencia del otro. Es como que al no validarla la volvemos más pequeña y al volverla más pequeña se agranda nuestra experiencia, es como que nos agrandamos nosotros. Entonces ahí está flojo el tema del amor propio, está floja la mirada con uno mismo, por más de que la actitud que uno esté teniendo es que se cree, eh, digamos, superpoderoso, lo más probable es que no esté sucediendo eso. Entonces ahí te aconsejo también lo mismo que te aconsejé antes en los dos casos anteriores.
tener más experiencias espirituales, o sea, meditar más. La única forma es esa. No es que te estoy diciendo digamos, que metas presión para tener experiencias espirituales, porque es algo que no vas a controlarlo. Lo que sí puedes controlar es proponerte meditar, digamos, proponerte estar abierto al mundo espiritual. Es algo que tiene mucho que ver con tu propia intención. Entonces te estoy proponiendo eso, que trates de meditar más, de estar más en contacto con el mundo espiritual, porque de esa forma vas a entrar en contacto con el amor incondicional y se van a poder caer esas barreras que estás teniendo entre vos y los demás. Te vas a dar cuenta, como te contaba antes, de que somos todos uno y vas a poder empatizar con ese otro y no solamente validar la experiencia, sino que además aprender de la experiencia del otro y complementarse mutuamente. Vamos a hablar ahora sobre cuando no validamos al mundo espiritual. O sea, no validamos absolutamente nada del mundo espiritual, no validamos que el mundo espiritual exista. Esto es algo que quizás te puede pasar a vos, o quizás, como te daba el ejemplo, en el primer ejemplo sobre cuando uno no valida su propia experiencia, quizás alguien que te rodea no valida al mundo espiritual y esto quizás hasta te está afectando a vos. Y esta parte del video es para que podamos tratar de ser empáticos con las personas que no validan al mundo espiritual, que podamos tratar de reflexionar qué es lo que le estará pasando a esta persona. Una de las cosas que le puede estar pasando es que tenga miedo de aceptar a ese mundo espiritual, de recordar que ese mundo espiritual existe. De alguna forma se conecta con el miedo a la muerte. Y muchas personas, con el miedo a la muerte física, muchas personas hoy en día le temen a ese momento que todos viviremos, que es inevitable, que es la muerte física. Entonces puede ser que esta persona le esté pasando eso, puede ser también que sienta que pierde el control, porque de alguna forma estamos hablando de cosas que con nuestros ojos físicos no podemos ver y con nuestras manos no podemos tocar, que esto lo dejo ahí porque en realidad, a ver, entre paréntesis, digamos, porque sí se puede tocar la energía, pero para que se entienda, es algo que no es tan denso energéticamente como la materia. Hago así porque tengo una mesa adelante. Em, entonces, de alguna forma, puede ser que esta persona esté sintiendo que pierde el control, porque de pronto estamos hablando sobre algo que no es tangible, que la persona no lo puede agarrar y colocar en otro lado. Es algo que de alguna manera lo va a sacar de ese eje conocido y le va a hacer sentir incertidumbre, descontrol. Entonces puede ser que esta persona no quiera aceptar al mundo espiritual porque necesita tener todo bajo control y siente cierto vértigo en cuanto a prueba, valida que ese mundo espiritual existe, porque de alguna forma está como validando que hay algo, que hay una fuerza superior o energías, conciencias superiores. Entonces puede ser que a esta persona le esté pasando eso, puede ser que esté como muy acorazado emocionalmente, y esto se conecta con el video que ahora se los voy a dejar acá para que lo vean, sobre eh, las armaduras emocionales. Entonces esta persona quizás vivió situaciones muy difíciles en su vida y su único modo para poder sobrepasar esas situaciones difíciles fue el estar más en contacto con su mente y enfriar las emociones. Entonces se volvió como acorazado y ese estar acorazado generó que tenga poco registro de su mundo emocional, espiritual o del otro. Entonces hasta quizás es una persona poco empática, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Como que quizás, y no estoy justificando, digamos, porque, a ver, no es que lo estoy justificando, sino que tratemos de comprender qué es lo que le estará pasando a la persona que no valida al mundo espiritual. Es una persona que está desconectada de su origen, de su hogar, como alma. Entonces, algo le está pasando que está teniendo una resistencia con ese mundo. Y al tratar de comprenderlo, uno va a poder empatizar y al poder empatizar, uno va a poder, digamos, también modificar esas creencias que tenemos en base a esas creencias que heredamos del otro. Porque si de pronto empatizamos con ese otro, le encontramos un sentido a por qué el otro está teniendo esa actitud, podemos ver que en realidad son creencias que están armadas
sobre situaciones que en realidad son emocionales. Quizás es miedo, quizás es angustia, incertidumbre, etcétera. Entonces vamos a poder también trabajar sobre esas creencias que nosotros adoptamos del otro y también sobre el vínculo con el otro y de pronto cuando nosotros validamos nuestra experiencia, ver de qué manera podemos acercarnos al otro para poder también comentarle nuestra mirada, nuestra experiencia, para poder también de alguna forma ayudar a ese otro, porque lo más probable, y esto lo digo de mi experiencia, es que ese otro que no valida el mundo espiritual está necesitando también ayuda. A ver, no significa que si uno no está conectado con el mundo espiritual, está mal. A ver, desde mi punto de vista es algo que nos va a ayudar a estar en equilibrio a todos. Pero no significa que si uno no tiene una conexión espiritual y que no valida el mundo espiritual, uno está mal. Pero lo más probable, desde mi experiencia, es que esa persona esté necesitando ayuda en algún aspecto, en alguno de estos que estoy dando el ejemplo. Y, a ver, no esperen que esas personas de pronto, ante que nosotros les contemos nuestra experiencia o nuestra nueva mirada, esas personas mágicamente abran su mirada, nos validen y nos aplaudan, nos den un abrazo y nos digan buenísimo o gracias, me abriste los ojos. Lo más probable es que encontremos resistencias de esas personas para con este mundo espiritual y no se lo tomen personal, ¿no? Entiendan que algo le está pasando a esa persona con esa conexión con las emociones, con el hogar, con el mundo espiritual. Entonces a veces, o siempre mejor dicho, tenemos que respetar este estado del otro, así como lo más lindo sería que ese otro respete el estado de uno, ¿no? Y que cada uno pueda respetar los tiempos de, propios para poder entrar en contacto con estas energías, con este mundo emocional, con este mundo espiritual, con esta realidad. Es normal que estas personas se vuelvan muy apegadas a la materia, que de pronto les cueste desconectarse de sus cosas, de su lugar, ¿no? Y que de pronto también esa sea una de las resistencias que tienen. Acuérdense esto que les decía del miedo a la muerte, que tiene que ver con poder transformarnos y poder de alguna manera también independizarnos de este mundo tridimensional, desapegarnos de la materia. Entonces, si uno está muy apegado a la materia, también de alguna manera se conecta con esta resistencia a creer en el mundo espiritual, en donde justamente no vamos a encontrarnos con la misma forma, con estas formas conocidas, vamos a encontrarnos con otras. ¿Cómo hacemos para ayudar a estas personas que no validan el mundo espiritual? O mismo si nos pasa a nosotros mismos y estamos muy divididos y una parte nuestra no cree en nada que exista este mundo espiritual. ¿Cómo hacemos? A ver, una de las opciones es experimentemos más el mundo espiritual, meditemos, entremos en contacto y poco a poco se van a ir cayendo esas estructuras, el velo que tenemos delante de nuestros ojos se caerá. Y otra opción que no la vamos a poder controlar es el vivir situaciones difíciles. Vivir situaciones difíciles muchas veces, si no todas, es una gran invitación a despertar espiritualmente y es probable que estas personas se vean cara a cara con esa invitación y la tomen. He acompañado a muchas personas a vivir este proceso de transformación desde el no creer en el mundo espiritual y no validar absolutamente nada que esté conectado con ello, a vivir situaciones difíciles que los han invitado a entrar en contacto con el mundo espiritual, han aceptado y han abierto su conciencia y han validado su experiencia espiritual, en el mundo espiritual, la experiencia de los demás. Han vivido transformaciones enormes, maravillosas, maravillosas, de las cuales están agradecidos y les diría que todos, una de las cosas que dicen es, o sea, que se repite en estas personas es que agradecen esa situación difícil que vivieron, porque se dan cuenta que sin ella nunca hubiesen tomado la decisión de hacer ese clic, la decisión de entrar en contacto con el mundo espiritual. Entonces las situaciones difíciles muchas veces son una invitación a despertar espiritualmente, a abrir nuestra conciencia, a, digamos, derribar la coraza que tenemos espiritual, emocional,
el poder permitir que lideren nuestras emociones, que lidere nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, y que la mente no esté liderando todo el tiempo. Estas personas viven una transformación muy profunda que comienza por derribar las creencias que tenían hasta el momento, en donde entran como en un estado de confusión. Hablo en general porque he acompañado a muchas personas viviendo este proceso y hay cosas que se repiten, digamos, que coinciden en sus procesos, como esta. Derriban esas estructuras, están confusos por un tiempo, en donde es como que se les mezclan esas creencias de esa persona que fueron hasta el momento, en donde empiezan a reconocer, o sea, empiezan a reconocer a sí mismos como alguien diferente y empiezan a entrar en contacto con emociones nuevas, con sensaciones nuevas. A muchos los habita como una sensación de paz, de felicidad, de agradecimiento. Es como que de pronto empiezan a vivir bajo otra frecuencia. Para mí es la frecuencia del amor incondicional. Es como que empiezan a vibrar diferente y eso los empieza a ayudar a transformar al humano que estaban siendo. Y es una transformación maravillosa, que no solamente impacta en ellos, sino en todas las personas que los rodean. Entonces puede pasar que vos de pronto no estés validando tu propia experiencia porque tenés algún ser querido que no valida al mundo espiritual. Pero mira si quizás no sos vos la persona que va a ayudar a ese otro a generar esta transformación. O quizás ese otro va a vivir determinada situación en el futuro que va a generar esta gran conexión espiritual y vos ahora te estás perdiendo de validar tu propia experiencia. Entonces, no te veas condicionado por esa experiencia que está teniendo el otro en su vida, que está generando que tenga determinadas creencias. Quizás no es momento para acercarte y tratar de hacerle llegar estas experiencias que estás teniendo, esta información que te está llegando, sino que es momento de vos ser consciente y empático. Empático con vos mismo, consciente de lo que le puede estar pasando al otro y entendiendo que este es tu proceso, esta es tu experiencia y es tu momento para validarla. En los 4 ejemplos que te traje hoy en este video, espero que puedas encontrar respuestas a lo que te esté pasando si es que no estás pudiendo validar tu propia experiencia, no validas el mundo espiritual, o validas tu experiencia y no la del otro, o validas la del otro y no la propia. Espero que encuentres respuestas y que esto te sirva como una introducción, como un estado previo hacia la meditación que viene en el próximo video. Espero que la disfrutes y que esta mirada la lleves no solamente hacia tu experiencia espiritual, sino a todas las experiencias que vivas en tu vida. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Hagan la meditación que viene.